Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, haciendo un análisis y acercarlos un poco la actualidad que estamos viviendo. Gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de televisión. Nos acompaña, por supuesto, una noche más don Francisco Dávila, director de Canal 4 TV. Muy buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? La situación, la verdad es que intentando de salir lo menos posible y viendo la situación que es bastante complicada en ver la subida que sigue habiendo con la cantidad de personas contagiadas, de muertos. Es verdad que también estamos viendo una cantidad que le están dando de alta al hospital, de los hospitales que ya salen de esa situación, y eso tenemos que alegrarnos mucho porque que siga creciendo esa salida de los hospitales para poder seguir haciendo su vida, aunque realmente tendrá que estar en casa a lo mejor un tiempo, pero bueno, parece ser que ya todas esas personas pasarán el mal trago que están pasando ahora mismo todas aquellas personas que están hospitalizadas en situaciones bastante complicadas. Lo que no tenemos que bajar la guardia y seguir quedándonos en nuestras casas. Por supuesto, es la forma más segura de que todas las personas que se puedan quedar en su casa evita pues ese roce o ese roce con las personas, o ese contacto con las personas, que no se sabe quién lo puede tener o no, y entonces pues evitamos que llegue a nuestras casas. Por lo tanto, estando en casa es la mejor forma que podemos evitar es la mejor forma de parar este contagio que está todos los días pues en los medios de comunicación por la cantidad de personas contagiadas. Quedándonos en nuestras casas, pues nos cuidamos y cuidamos también a los demás. Es la mejor forma, es decir, tenemos que guardar la distancia. Si tenemos que salir al supermercado o tenemos que salir a la farmacia o aquellos que tienen que salir por necesidad a trabajar, como pueden ser los enfermeros o los médicos o los celadores, en fin, todas esas personas, lo que sí es verdad que tienen que estar bastante resguardados y cuando regresen de su trabajo, pues intentar antes de entrar en su casa pues quitarse esa ropa, cambiarse, lavarse las manos, intentar de cuidar todo lo que pueda para que evitar cualquier contagio que pueda venir. Pero está claro que la mejor forma de evitar esto es quedarse en casa. Efectivamente. Y ya llevamos 15 días, los toca otros 15 días ahora, a ver si estos 15 días que viene, pues se nota ya que posiblemente la curva llegue a descender pues la cantidad de infectados y la cantidad de muertos, de fallecidos. Y lo que vamos viendo que van cambiando las normativas, van cambiando los reales decretos, y en este caso se siguen cambiando esas normativas a la hora de poder los autónomos, los ERTE, los ERE y todo lo que está llevando a cabo y se está llevando a cabo. Y al otro lado del hilo telefónico, para un poco despejar alguna que otra duda, tenemos al presidente en funciones del Colegio de Graduados Sociales, don José Damaso. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Pues mira, sobrellevando esta situación lo mejor posible, con mucho trabajo, eso sí, para asesorar a las empresas y trabajadores, pero dentro de lo que cabe, bien. ¿Se está deportando el trabajo? Pues mire, desde el día 14 de marzo que se publicó el Real Decreto del Estado de Alarma, los graduados sociales, principalmente que asesoramos a empresas, no hemos parado durante todo este tiempo una media de trabajo diario entre 10 y 15 horas, dependiendo del día, y a la vez lo hemos tenido que hacer estudiando la norma que sale un día para el otro siguiente aplicarse, que sale los fines de semana. Tenga en cuenta usted que el Real Decreto 10/2020 se publicó el domingo a las 11 de la noche, hora canaria, y tuvimos que estar hasta la 1 a las 2 de la mañana estudiando la aplicación y viendo a qué empresa de las que asesoramos se le puede aplicar o no. Uno de los sectores que tienen que seguir trabajando son los graduados sociales. Pues afortunadamente sí, y le digo que afortunadamente sí porque el sábado, cuando el presidente del gobierno dijo que iba a endurecer, iba a prohibir solo aquellas actividades esenciales, en el primer borrador del Real Decreto no estábamos nosotros puestos, ni estábamos nosotros, ni estaban los gestores administrativos, ni estaban los abogados que tenían que asesorar a trabajadores o a empresas.
A partir de ese momento, que fue cerca de las 7 de la tarde, pues tuvimos que poner en marcha una mecánica brutal de llamadas y contactos y mensajes para que el gobierno del Estado reflexionara y pensara que si nosotros nos prohibía entrar el lunes a nuestros despachos o a nuestros trabajadores a nuestros despachos, pues se iban a quedar sin las prestaciones de desempleo todos los trabajadores que teníamos que enviar la relación el lunes, ¿no? Entonces, afortunadamente, se reconsideró y en el Real Decreto final sí está. Don José, don José Dámaso, tenemos en los platos de Canal 4 TV a don Francisco Dávila, director de este medio. Buenas tardes, José Dámaso. Buenas tardes. Quería preguntarte sobre el análisis de las medidas del Real Decreto 9/2020 del 28 de marzo. ¿Qué medidas se han adoptado? Bueno, el Real Decreto 8/2020 viene a cumplir, perdón, el 9/2020, 9. que es el del sábado, en el 9, que es el del sábado, viene a completar el Real Decreto 8/2020, ¿no? Bueno, ya nosotros, entre tanto Real Decreto tan seguido, pues también a veces decimos el 8 al 9, claro. Es decir, es una cuestión de saturación. Bueno, el Real Decreto 9/2020 viene a regularizar, en primer lugar, a establecer un criterio más eficaz a la hora de determinar cómo tenemos que emitir o quién tiene la obligación de presentar la solicitud de prestación por desempleo a los trabajadores, que hasta ese Real Decreto estaba un poco en el aire. Es decir, normalmente cuando a un trabajador se le mete en una situación de ERTE o se le extingue el contrato, es el propio trabajador quien es el que solicita las prestaciones por desempleo. En el caso este en concreto, el Real Decreto lo que viene a decir, como el estado de que estamos y que no se puede salir, que sea la propia empresa la obligada a presentar las prestaciones por desempleo por cuenta del trabajador que ha sometido dentro del ERTE, ¿vale? Entonces lo que viene a regularizar primero es la forma de cómo tiene que hacerlo la empresa y la obligación de la empresa. En el segundo lugar, lo que también viene a regular es el llamado silencio administrativo positivo. Es decir, había una duda razonable, por otro lado, que al desbordarse la autoridad laboral de tantos ERTE no le daba tiempo a contestar dentro del plazo de los 5 días, y había dudas sobre si esos plazos de 5 días era silencio positivo o silencio negativo. Y bueno, el Real Decreto Ley lo viene a zanjar, señalando que a partir de los 5 días de haber presentado el ERTE se supone que está aceptado y por lo tanto puedes tramitar la prestación por desempleo de tus trabajadores que están sometidos a ese ERTE. Digamos que eso fue una de las principales novedades que sacaron. Es cierto que el Real Decreto contiene muchas más cuestiones, ¿no? Es decir, cuestiones de índole punitivo, por ejemplo, es decir, tiene una gran carga punitiva el Real Decreto de protección al empleo, como puede ser la prohibición expresa de despedir a trabajadores por causas objetivas, técnicas o económicas o por fuerza mayor derivada del COVID-19, y también la interrupción de los contratos temporales de aquellos trabajadores que se metan en el ERTE. ¿Qué quiere decir esto? Que si a un trabajador usted tenía 6 meses de contrato temporal y en el mes 3 lo introduce en el ERTE y está en el ERTE durante un mes, pues sepa usted que cuando se reanude la prestación de servicio, ese mes lo tiene que recuperar como trabajo. Digamos que son las grandes cuestiones que plantea este Real Decreto. Desde el punto de vista jurídico, pues plantea una serie de dudas, como puede ser que el contrato de interinidad también se interrumpe, pero yo creo que aquí fue un desliz del legislador, porque el contrato de interinidad, como todos sabemos, es por cuenta de un tercero, en el sentido de que es para sustituir una baja médica, para sustituir una excedencia, para sustituir a una persona que tenga reserva el puesto de trabajo. Por lo tanto, esos contratos no dependen de la voluntad del empresario el que se interrumpa o no, sino depende de que se llegue a su término por las causas naturales. Pero bueno, yo creo que en síntesis es lo que viene a decir el Real Decreto. Nosotros los laboralistas, pues lo que sí echamos no en falta, sino sí un perjuicio, es que existe demasiada información punitiva. Es decir, oiga, muchas amenazas veladas sobre si usted comete una robación de infracción grave, si usted hay una tramitación errónea, pues le podemos sancionar con una infracción grave. Entonces yo creo que eso en estos momentos también es natural que lo tenga, pero sobra el alcance punitivo que tiene. Con el Real Decreto 10/2020 del 29 de marzo, ¿por qué este Real Decreto? Bueno, el Real Decreto
si hubiesen reflexionado un poco más, podían haber sacado el 9 y el 10 juntos, es decir, podían haber sacado el 9 2020 con unas medidas económicas y sociales y a la vez poner la limitación. Pero yo creo que el gobierno se le ha ido un poco de las manos el tema, en el sentido de los números de infectados que están habiendo. El Real Decreto 10/2020 lo que viene a decirte principalmente es, del Real Decreto inicial 463 del estado de alarma, donde decíamos una serie de actividades que tenían que cerrarse sí o sí, una serie de actividades necesarias para que estén en marcha, como puede ser supermercado, puede ser farmacia, médicos, etcétera, y otras terceras que no decíamos nada, que podían trabajar si querían o no. Pues a este grupo tercero, que está el sector de la construcción, los talleres, las inmobiliarias, los despachos, etcétera, etcétera, todo este sector, este tercer grupo, vamos a tener que hacer algo para evitar que se sigan moviendo los ciudadanos y ciudadanas trabajadores. Entonces lo que hicieron fue publicar este artículo y decir, este Real Decreto, y de señalar aquellas actividades esenciales desde el punto de vista necesario para que la ciudadanía no esté desabastecida, y a partir de ahí decir que el resto de empresas tienen que cerrar. ¿Y qué hace para el resto de empresas cierre? Pues establece o se crea un permiso retribuido del día 30 de marzo al día 9 de abril, para que todos los trabajadores de ese tercer grupo de empresas, talleres, construcciones, etcétera, estén del 30 de marzo al 9 de abril con un permiso retribuido a cuenta del trabajo. Pero ¿cómo es esa retribución? Es decir, ¿cómo se recupera eso? Bien, hay dos ámbitos temporales, por así decirlo. El primero es, hay tres cuestiones fundamentales. La primera de ellas es que el permiso es retribuido, es decir, el empresario tiene que pagar ese permiso, pero tiene que pagar el permiso como si estuviera trabajando, es decir, que si... con todos los complementos que conlleva. Con todos los complementos. Ponemos un ejemplo. Si el plus de asistencia es un complemento por asistencia a puesto de trabajo, en el caso el permiso retribuido creado nuevo, pues tendrá derecho a ese plus de asistencia. Es exactamente igual que si fuera trabajando, pero lo tenemos en la casa a la persona trabajadora. ¿Y qué hace el Real Decreto? Que dice, oiga, mire, crea como una especie de bolsa de horas en el que el trabajador se la debe al empresario. ¿Qué quiere decir? El empresario le paga ese permiso, pero el trabajador le debe al empresario las horas esas no trabajadas. ¿Y cómo se la va a devolver el trabajador? Pues te dice el Real Decreto que es a partir del momento en que se quite el estado de alarma. Ojo con esto, no es a partir del 10 de abril, sino a partir de que se quite el estado de alarma. Por lo tanto, si yo, empresario, tengo a mi trabajador en un permiso no retribuido el día 10, que viene a trabajar y le digo, no, te tienes que quedar más tiempo porque me debes horas, es incorrecto, porque es a partir de que se acabe el estado de alarma. Y para eso arbitra un protocolo de parecido a la negociación colectiva de ERTE, ¿no? Que es que el trabajador y el empresario, o los representantes legales de los trabajadores y los empresarios, tienen que negociar cómo se va a devolver esas horas, cuándo se va a devolver esas horas. Y si no hay acuerdo, pues será el empresario que lo imponga, pero tiene que establecer un acuerdo necesario y obligatorio, por así decirlo. ¿Y esto es para todas las empresas? Son para todas aquellas empresas que hayan tenido, que no sean consideradas esenciales y que hayan tenido que cerrar a partir de este lunes. ¿Vale? Y obviamente que no tenga un ERTE realizado, porque si tiene un ERTE realizado no entra dentro de este paquete. Pero sí entran aquellas empresas que hayan hecho un ERTE con reducción de jornada. En el caso de que hayan hecho un ERTE con reducción de jornada, en ese caso sí entran dentro de este paquete. Por ejemplo, si un taller ha hecho un ERTE de reducción de jornada y abre solo de 7 de la mañana a 11 de la mañana, pues esos trabajadores tendrán que irse para su casa y tendrán una bolsa deudora a la empresa por ese horario reducido. ¿Vale? Esto es importante matizarlo y aclararlo. ¿Cómo percibe un trabajador que esté en un ERTE? Pues sabemos que en estos tiempos pues existe la picardía y sobre todo existe aquellos que le gusta apropiarse de lo ajeno. ¿Cómo le llega para poder transmitirle una seguridad
a aquellos trabajadores que estén en un ERTE, ¿cómo le llegaría la información? Porque vemos que han llegado SMS a trabajadores y trabajadoras en el cual le dice que tiene aprobado el ERTE y que envíe el número de cuenta para poder tramitar la prestación, que en el cual son SMS fraudulentos. Obviamente, si usted sabe que en este país, igual que el resto del mundo, la picaresca es claro que nos salve de estas situaciones de crisis o de alarma. Lo que tiene que, el primer mensaje que hay que decirle al trabajador que si su empresa la ha metido en un ERTE, que esté tranquilo porque va a cobrar la prestación por desempleo y la empresa es la obligada a tramitar la prestación por desempleo. Si la empresa no tramita la prestación por desempleo, más tranquilo tiene que estar el trabajador porque va a ser sancionada la empresa con una infracción muy grave y además puede que dentro de esa infracción que le imponga la autoridad laboral puede hacer que le tenga que pagar el salario al trabajador no cobrado durante ese periodo al 100%. Por lo tanto, que el trabajador tiene que estar tranquilo en ese aspecto, que la prestación por desempleo, en los casos de ERTE, va a ser tramitada obligatoriamente por la empresa, ¿vale? Entonces, en ese aspecto esté tranquilo. Y quien se pondrá o no se pondrá en contacto con ellos va a ser el Servicio Público Estatal de Empleo, pero no a través de un SMS, sino a través de una llamada o a través de un SMS diciéndole que usted va a cobrar el día 1, pero sin pedirle datos. ¿Por qué? Porque los datos ya se los facilitan las empresas. Es decir, cuando un trabajador recibe un SMS de un supuesto servicio público de empleo diciendo mándame el número de cuenta o hay un error en el número de cuenta, lo primero que tienen que hacer es ponerse en contacto con el empresario y el empresario constatar que ha tramitado bien el número de cuenta, y si ha tramitado bien el número de cuenta, el trabajador que no le haga caso a ese número, ¿vale? Porque ya toda esa información que es necesaria para que el trabajador cobre la ha tramitado la empresa por su cuenta, ¿vale? Esto tiene que dejar bastante claro para que no exista aprovechamientos injustos. Efectivamente, estos fraudes que estamos viendo y que algún listo siempre hace negocio a través de esta situación. ¿Don Francisco? Pues no, simplemente hay una cosa que me queda una duda. Si una empresa despide a un trabajador, ¿qué calificación podría tener el dicho despido? Bueno, vamos a ver. Cuando yo dije anteriormente que el Real Decreto 9/2020 prohibía el despido de los trabajadores por causa del COVID-19, me refería a los despidos de fuerza mayor o los despidos objetivos por causa del COVID-19. Ojo, ¿por qué? Porque el resto de despidos es posible. Si tengo un trabajador que me ha incumplido con el horario, que me ha roto el coche, que no viene a trabajar porque no quiere venir a trabajar, el despido disciplinario está fuera de esta cuestión. Y ese despido tiene que ser, en todo caso, un despido que podría ser calificado, a mi juicio, de improcedente. Ahora, si yo despido a un trabajador, aun pagándole la indemnización de despido improcedente, pero le pongo en la carta que lo despido porque no hay productividad derivada del COVID-19, ese trabajador podrá impugnar ese despido y a lo mejor puede llegar a tener la calificación de nulidad, dependiendo el juzgado que le toque o dependiendo el magistrado que lo valore y dependiendo las circunstancias conexas. ¿Por qué digo esto? Porque hay una prohibición expresa de despedir por causa del COVID-19. Se puede despedir por lo que quiera, porque le insultó, porque llegó tarde, porque le rompió el coche, por lo que sea. Pero por el COVID-19, por la situación esta de alarma y porque usted no venda, aunque le paguen, probablemente pueda ser entendido como nulidad. Es cierto que dentro de los tipos de despidos nulos no está este despido, pero como estamos jugando y estamos trabajando en un derecho laboral que se está creando sobre la marcha y a raíz de esta situación de crisis, nada descartaría que la jurisprudencia o los tribunales declaren que este despido es nulo por creer o entender que hay un aprovechamiento del empresario. Y avisamos a los empresarios y empresarias que vayan a despedir de esta manera que los plazos de caducidad están interrumpidos hasta que se levante el estado de alarma. Por lo tanto, si usted despide a un trabajador hoy que cree que no le van a demandar y le viene una demanda en julio, sepa usted que podrá estar dentro del plazo probablemente. Pero la necesidad de las empresas ahora es parar a aquellas personas por baja productividad o por menos ingresos.
Claro, pero baja productividad, causas económicas, está dentro de las causas del COVID-19. ¿Por qué usted tiene baja productividad? ¿Por qué tiene usted causas económicas? Porque hay una situación de alarma derivada del COVID-19. Para eso se arbitra una situación que es el ERTE. Perfecto, vale. Que se prohíba despedir o que haya un permiso retribuido no significa que las empresas sigan pudiendo poner ERTE por fuerza mayor, ¿vale? Porque usted puede ser una empresa de las que están habilitadas para trabajar, pero resulta que no le llama a nadie, que no entra nadie, que no viene nadie, pues entonces usted puede poner un ERTE por fuerza mayor, no hay ninguna dificultad para hacerlo, siempre usted lo acredite que hay una deriva de esa cuestión. Entonces, esto hay que dejarlo claro. Por lo tanto, a ver, lo que pretende la norma es que usted utilice el ERTE antes que el despido y que el despido sea el último ratio de la empresa y que no le quede otro remedio. Esta es, digamos, a grande síntesis el espíritu que quiere el legislador con estas medidas, porque si no, entonces las empresas procederían a extinguir contratos de trabajo a diestro y siniestro, como es lógico también por otro lado, porque el empresario al final de mes tiene que pagar la hipoteca, tiene que pagar o el alquiler, o tiene que pagar a sus trabajadores, las cotizaciones, etcétera. Hoy día 31, muchas empresas religiosamente tienen que pagar sus cotizaciones enteras y han tenido la mitad del mes sin trabajo. Entonces, esto es una cuestión que también hay que valorarla. Muchos empresarios me llaman y dicen, pero mira, es que no iban a hacer una moratoria. Ojo, la moratoria será a partir de ahora, pero hasta hoy usted ha tenido que pagar los seguros sociales de febrero íntegros, su cotización de autónomo íntegra. Entonces, y sin embargo, hay empresas que desde el día 14 no funcionan, no caminan, no tienen nada. ¿Vale? Entonces, esto también es una cuestión importante que hay que tener en cuenta los empresarios, y sobre todo yo le digo a un empresario cuando va a hacer un ERTE, que se plantee el día después del levantamiento del estado de alarma. Es decir, tu empresa tendrá cuerpo para aguantarse en el mercado después del estado de alarma. Eso solo lo pueden saber los empresarios que conocen su negocio, ¿vale? Porque si tu empresa no puede o crees que no puede aguantarse, pues ya tienes que ir planificando tu actividad hacia un ERE definitivo o algo más con mayor consistencia, porque es que esto es fundamental. Ahora hay que planificar a 6 meses o a 7 meses, ¿no? Entonces, yo he calculado que entre un 10 y un 20% de las pequeñas y medianas empresas no van a poder volver a abrir. Ten en cuenta que en Canarias hay casi, al viernes había 15.000 ERTES presentados. Esos 15.000 ERTES presentados, yo creo que entre el 10 y el 20% de las empresas no van a poder volver a abrir porque no tienen cuerpo financiero para poder abrir, ¿entiendes? Entonces, esto es el gran problema. El gran problema que hay es que nuestro tejido productivo está formado un 35% del PIB canario por empresas de turismo que generan un 40% del empleo, pero sin embargo el resto está formado por pequeños y medianos empresarios que no tienen cuerpo financiero, y principalmente las ayudas de inicio salieron para el sector turístico, me parece adecuado, pero también es necesario que los otros sectores, porque los otros sectores hay que buscar medidas inteligentes para que puedan seguir funcionando. Y esto es una cuestión que si tú creas inseguridad, el pequeño empresario, yo he resuelto más contratos de alquileres de locales en el último mes que yo creo que en todo lo que llevo ejerciendo, que son más de 25 años. Pero, por lo tanto, algo hay detrás, ¿no? Algo hay detrás, porque los pequeños empresarios que tienen un trabajador, lo que prefieren más llegar a un acuerdo con él, hasta el sábado le extinguía el contrato, le liquidaba, le indemnizaba, se daba de baja y a verla venir porque no están para perder dinero. Y la solución que se ha dado hasta ahora, ¿cuál ha sido? La solución que se ha dado hasta ahora es, oiga, una línea ahí, endeúdese más. Claro, está bien para solventar un par de meses, pero lo que no es correcto es que usted me dé una... Sí, don José Damaso. Pues hemos perdido la comunicación. Hemos perdido la comunicación. Sí, a ver si lo recuperamos. ¿Sí? ¿Me oye? Sí, ahora sí. ¿Me oye? Sí. Estaba explicándole que la única solución que han tenido estos pequeños y medianos empresarios es acudir a la línea ICO, que es mayor línea de endeudamiento. Es decir, la única solución que se le ha dado a los pequeños y medianos empresarios no son ni moratorias hasta hoy, porque parece ser que hay un real decreto nuevo que se va a publicar. La única solución que le ha dado es una línea ICO. ¿Para qué? Para que se endeude más
financieramente los pequeños y medianos empresarios, con lo cual es una solución que te podrá tapar la boca ahora, lo que podrá solventar. Pero fíjese usted, un pequeño y mediano empresario que tenga una hipoteca, saca la línea ICO precisamente para pagar la hipoteca, y entonces debe al banco y debe a la línea ICO. Si no hay una solución, cuando lo normal es, oiga, una moratoria, una carencia, como han hecho en el país de Italia, en países como Francia, de las hipotecas a empresas para los locales, para las naves, y cuando pase el tema, negocie usted cómo devolver esos meses. Es lo más normal, pero no cargue más financieramente al pequeño y mediano empresario. Don José Dámaso, un placer. Gracias por atender la llamada de Canal 4 TV y aclararnos algunas dudas que tenemos sobre la mesa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saben ustedes que tanto yo como el Colegio de Graduados Sociales estamos muy encantados siempre de participar en esta televisión local y canaria, y que hace una buena labor comunicativa, y en cualquier momento que necesiten cualquier idea, cualquier opinión, pues pueden contar conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues cerramos esta conexión con el presidente en funciones del Colegio de Graduados Sociales, don José Dámaso. Pues sí, hay un montón de temas que, como hay un cambio de órdenes todos los días, pues precisamente hoy salen unas medidas económicas en el cual pues tendremos que ver exactamente cómo serán, ¿no? Por lo tanto, y como hemos visto, están constantemente evolucionando, y como acaba de decir, se crean muchas dudas e incertidumbres a la hora de gestionar las cosas, sí, ¿no? La verdad que tanto sí, por parte de los empresarios como por parte de los trabajadores. Efectivamente, porque en la noche del domingo, como acaba de decir don José Dámaso, pues no sabían si ellos iban a trabajar o no iban a trabajar, cuando es una cosa necesaria para poder gestionar. No solo todo ellos, este tema, sino la construcción, entre otros. No, pero los graduados sociales son los que gestionan todo este tema de los ERTE, de los ERE, de todo, ¿no? Entonces, obviamente, y de los pagos de la seguridad social, porque en definitiva ellos hacen los que hacen los pagos. Pero, claro, hasta última hora no se sabía, y eso son a veces situaciones que se crean con una incertidumbre que no sabemos qué es lo que va a pasar. Y otro de los sectores también que en este caso tenemos y hemos aquí aplaudido es el sector del transporte, por la labor que están llevando a cabo, y con estos cambios de normativa y demás, pues se crean muchas confusiones también. Y hablamos del sector del transporte, y al otro lado del hilo telefónico tenemos a don José Ángel Hernández Ponce, que es el secretario de la Federación del Transporte de Canarias. Muy buenas noches, don José Ángel. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Cómo está evolucionando? Porque estamos viendo constantemente sacando reales decretos y normativas por parte del gobierno. Sí, bueno, eso llevamos durante todo el periodo de la crisis del coronavirus, están saliendo varios boletines oficiales a lo largo de cada jornada, y bueno, y desde hace varios días están saliendo pues prácticamente al filo de la medianoche, lo cual pues nos tiene a todos trabajando muchísimas horas y sin prácticamente tiempo para reaccionar sobre las importantes novedades que se están implantando. No solo a los transportistas, sino las fuerzas de seguridad también se ven sobrepasadas por el aluvión de información a horas intempestivas, y eso está dificultando pues la planificación no solo de los sectores empresariales, sino de la sociedad en sí misma. Pero bueno, queremos tomarlo con optimismo, en el sentido de que esperamos que todo ello son medidas diseñadas para tratar de favorecer la seguridad de los ciudadanos. Tenemos con nosotros en el plató de Canal 4 TV a don Francisco Dávila, director de este medio. Buenas noches, José Ángel. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado. Bien. Mira, quería preguntarte sobre el tema de lo que está pasando dentro del puerto de Las Palmas concretamente. ¿Los transportistas tienen medio de utilizar los servicios de las estaciones de servicio o comprar algo de comida para seguir trabajando? Sí, eso es un tema muy importante en el que hemos estado trabajando en los últimos días, porque la normativa del Estado a nivel nacional había determinado que los transportistas tenían posibilidad, a pesar del cierre de la actividad, de seguir obteniendo elementos de avituallamiento, básicamente comida, bebida o acceso a los aseos en las estaciones de servicio y en las áreas de descanso. Había habido algunas dificultades, sobre todo en las tiendas cafeterías que se sitúan en algunas estaciones de servicio dentro del recinto del Puerto de la Luz, pero ya en la jornada de hoy han quedado solventadas y aclaradas. De hecho, el boletín oficial del Estado de anoche ya no solo decía que los transportistas tenían derecho a utilizar esas instalaciones, sino que declaraba obligación de servicio público de las
tiendas de la gasolinera de tener que atender a los transportistas. Esta mañana precisamente hemos tenido una reunión pues con la Guardia Civil del Puerto de la Luz y con las autoridades dependientes de la delegación del gobierno. Es un tema que ha quedado, entiendo que totalmente zanjado. Se han aclarado las medidas en las que pueden expedir los productos alimenticios, bebidas y el acceso a los baños para los profesionales del sector. Y yo personalmente estuve en el puerto y la verdad que pude comprobar que se estaba desarrollando ese tipo de servicios con normalidad. Seguimos teniendo dificultades en otras gasolineras del resto de la isla, en las que vamos a tratar conjuntamente con las administraciones públicas de ir desbloqueando la situación, porque los profesionales que están prácticamente las 24 horas del día distribuyendo mercancías necesitan pues lugares estratégicos donde poder reponer fuerzas y donde poder realmente asistir a un baño, a lavarse las manos o a tener un momento de reposo. Sí, le agradecemos y aplaudimos, y por parte del gobierno valora positivamente, cómo va a ser que no, esa labor que están haciendo el sector del transporte, pues también hay que dotar de herramientas y un bienestar para estas personas que están haciendo esta gestión, esta labor. Eso se cae por su propio peso. Sí, pero bueno, estamos teniendo muchas dificultades porque, como digo, el gobierno está sacando atropelladamente 2 y 3 boletines oficiales cada día, y eso hace muy difícil la aplicación de estas normas. Por eso el poder nuestro como federación es tratar de ir mediando con todas las administraciones, con los cuerpos y fuerzas de seguridad, para tratar de allanar el camino y que al final nuestra labor pues se pueda ir desarrollando de la manera pues más fluida posible. Me gustaría aprovechar también para lanzar 2 mensajes claves. Uno, que el transporte de mercancías sigue sin tener ningún tipo de restricción a la hora de transportar cargas de ningún tipo, ni en ningún lugar, ni en ningún tipo de vehículo. Y la segunda parte es que los suministradores pues siguen teniendo stock suficiente para atender a la población. Efectivamente. No, quería comentarte eso mismo precisamente, que surge nuevamente disparidades de criterio en los controles, es decir, que la Guardia Civil sigue pidiendo cosas que en definitiva no se deben de pedir. ¿Es eso lo que está pasando con el transporte? Sí, no es la Guardia Civil en concreto. Yo creo que es un problema de todos los cuerpos policiales que no tienen tiempo o capacidad de asumir, como digo, todos los cambios normativos que se producen prácticamente de un día para otro. Entonces, es verdad, han salido en los boletines oficiales de ayer y antes de ayer una serie de medidas en las que se apuntan a la existencia de unos documentos de acreditación en carretera que han generado un gran desconcierto. A mí, si me lo permiten, podría tratar de aclararlo. Es decir, hay un documento que no es obligatorio, insisto, no es obligatorio, tiene carácter voluntario, que los trabajadores de las empresas tienen derecho a solicitar de las mismas, simplemente para facilitar el que puedan acreditar ante un control de carretera pues que van a trabajar o que vienen del trabajo. Pero vuelvo y repito que no es un documento obligatorio. Nosotros recomendamos tenerlo porque evidentemente no se trata de complicarle la vida a los agentes de tráfico en carretera, sino de facilitar que puedan identificar a los trabajadores y sobre todo poder segmentarlos de determinados números de ciudadanos que no están haciendo caso de las órdenes de confinamiento y están aprovechando un poco el descontrol para salir a la calle con los coches y estar paseando en zonas comerciales, etcétera, etcétera. Tampoco existe ningún tipo de documento que los transportistas tengan que aportar para acreditar que son transportistas de transporte público. Tampoco existe ningún documento que haya que aportar para acreditar que la mercancía es o no esencial, porque no hay ninguna diferenciación por los tipos de mercancía. Otra cosa distinta es que las empresas, pues como digo, para facilitar la labor de los agentes de control, puedan voluntariamente darles de los documentos que crean oportunos. Pero la pregunta del millón de hoy es, ¿hay un documento oficial que obligatoriamente haya que llevar a bordo de los vehículos de transporte? La respuesta es no. Pero sigue habiendo controles y le están pidiendo a un transportista que la propia empresa de transporte le haga un documento para que se identifique como transportista. Sí, eso ha sido una disfunción que surgió entre la jornada de ayer y la primera hora de hoy, de esta mañana,
pero insisto, hemos tenido reuniones al respecto prácticamente al filo del mediodía y yo creo que ese aspecto ha quedado ya aclarado con las autoridades. Yo confío en que a partir de mañana las condiciones pues sean mucho más fluidas que en lo que ha sucedido en el día de hoy. Es cierto, hoy se ha parado a transportistas donde se les ha solicitado documentación que acredite que son transportistas. Claro, eso no está establecido en ninguna normativa. Ya. Tenemos 14.000 camiones de transporte de servicio público de mercancía en Canarias. ¿Cuántos empleos pueden haber que vaya a un ERTE? A ver, yo creo que... Bueno, y 5.750 guaguas parece ser que no. Sí, no, las cifras del transporte son importantes porque aparte de los 14.000 camiones, las 5.750 guaguas, hay vehículos VTC, hay ambulancias, hay 5.600 taxis, es decir, el parque automovilístico de lo que es la profesión del transporte es muy potente en Canarias. Hay que tener en cuenta que representa el 8,7% del Producto Interior Bruto y eso supera pues a otros sectores económicos quizás más conocidos por la población. El número de trabajadores directos en Canarias son 34.000 los que trabajan para nuestro sector y actualmente puede haber en torno a unos 3.000, 3.500 trabajadores en ERTE, fundamentalmente del transporte discrecional de viajeros, que es donde se ha caído el transporte escolar y el transporte turístico. Y lamentablemente, pues bueno, a medida que la economía pues se va cerrando con las normativas que ha sacado el Estado, que a partir de esta semana lo poquito que quedaba de actividad pues han mandado a los trabajadores para su casa, nos tenemos que seguirá incrementándose el número de trabajadores en situación de ERTE, porque las empresas se están quedando sin ningún tipo de ingresos. ¿Y hay alguna estimación de las pérdidas en el transporte en Canarias? En eso estamos trabajando actualmente, en conocer cuáles son las pérdidas que está suponiendo esta crisis del coronavirus. En las primeras estimaciones estamos hablando de unas pérdidas en torno a unos 5 millones de euros, pero insisto, estamos haciendo un estudio concienzudo que queremos trasladar a los medios de comunicación en los próximos días, en donde daremos cuenta de las cifras concretas por sectores y por tipos de actividad. Pues don José, llevarles por supuesto ese agradecimiento y felicitaciones para todo el colectivo del transporte que están hoy por hoy en la carretera llevando sobre todo y primordialmente esos suministros a los diferentes centros de alimentación para poder surtir a la población de los mismos. Sí, efectivamente, a mí me gustaría agradecer en este caso. Sabrán que a partir de esta tarde se ha producido una regulación especial en la autopista Gran Canaria 1, en la entrada a las Palmas de Gran Canaria. Desde ya mismo los vehículos particulares solo pueden entrar por la Gran Canaria 3 y únicamente los vehículos profesionales son los que van a poder seguir por la Gran Canaria 1 a dirección a La Laja. Y queremos agradecer la postura que ha adoptado el Cabildo de Gran Canaria y la Jefatura Provincial de Tráfico, pues en reconocer y darle prioridad a los vehículos de transporte para poder seguir suministrando lo que necesita nuestra sociedad. Pues don José Ángel, muchas gracias por atender la llamada de Canal 4 TV. A ustedes, muy amable, buenas noches. Buenas noches. Pues nos vamos a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro.